qué bueno estar nuevamente con todos ustedes. Quisiéramos continuar hablando acerca del conocimiento de Dios esta noche y el tema en específico de la justicia de Dios, el Dios que es justo. Para dar inicio a este devocional vamos a pedirle a Mariceli que nos lleve en oración esta tarde, que podamos pedir por todos aquellos que están con necesidades de enfermedad, económicas, de toda índole. Así que vamos a iniciar orando. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque has estado con nosotros, porque tu presencia nos ha acompañado, Señor. Gracias porque tu mano ha estado sobre nosotros. Señor, te pedimos que hoy podamos aprender, que podamos escuchar lo que tú tienes para decirnos, que podamos conocer más de ti, Señor. Y también te pedimos por todas las personas que están enfermas, que tú llegues a donde ellos están y que tu presencia, que tu paz pueda estar con ellos, que pueda estar con sus familias también, que puedas darles la fuerza, que puedas darles la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que ellos puedan saber que tu voluntad siempre es buena, siempre es agradable, Señor, que podamos confiar en ti, que podamos ponerte nuestras vidas en tus manos, Señor. Bendícenos, bendice y guarda a todos los doctores, a todas las personas, Señor, que tienen que salir a trabajar. Guárdalas, protégelas, que tus ángeles, que tu presencia esté siempre con ellos, Señor. Y que hoy por la noche podamos descansar, que podamos tener un sueño reparador, que tu paz, que tu presencia esté con nosotros, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. El lunes terminamos hablando o diciendo dos verdades. Quiero repetírselas esta noche para que nos pongamos ahí en sintonía. Y la primera es que la justicia de Dios es inmutable, es eterna y no cambia. Dios siempre será justo y absolutamente confiable. O sea, nosotros los hijos, los que lo hemos conocido como Padre, como Señor, como Salvador, sabemos que podemos confiar en Dios, en que Él nunca nos fallará y que siempre hará las cosas justas, siempre hará justicia a cada quien, por ejemplo, de acuerdo a su condición, a sus obras, a su conducta. Entonces así va a ser la justicia de Dios. Y Dios siempre obra para bien de los que le aman, dice la palabra. Todas las cosas son para bien. Y es por eso, porque Dios es justo. Y la segunda verdad que decíamos es que la veracidad de la palabra de Dios está cimentada en la rectitud del carácter de Él. O sea, la palabra de Dios es verdadera porque es parte del carácter de Dios. De hecho, toda palabra sale de su boca. Entonces, y si Él es verdadero, si Él es justo, si Él es santo, entonces su palabra va a tener esa misma característica. Sigamos viendo lo que la palabra nos dice acerca de la justicia de Dios y de nuestro Dios justo. Si vamos ahí para iniciar esta noche a Jeremías 9:24, vamos a ver algo en lo que Dios se complace. Es bien bonita la porción esta. Dice Jeremías 9:24: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Tres cosas son en las cuales Dios se complace: en hacer misericordia, en actuar de derecho, en el derecho, y en hacer justicia. Entonces Dios tiene su complacencia en la justicia misma de Él. Dios se complace en su justicia. Y algo interesante es que dice que el que se gloríe de algo, que se gloríe de conocer
y entender a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? A través de su justicia. Es la forma en que conocemos a Dios nosotros. O sea, viendo la misericordia, el derecho, la justicia. Cuando vemos que Él obra de esa manera, entonces nosotros vamos conociendo a Dios. Porque dice la palabra que nadie ha visto a Dios jamás. Y eso es una verdad. Cuando estemos delante del trono allá en la eternidad, pues lo vamos a conocer. Pero hoy por hoy, nadie ha visto a Dios. Porque dice que nadie ve a Dios y sigue viviendo. Entonces Dios no se deja ver. La forma en que Dios se ha manifestado, dice que de muchas formas. Una de ellas es en la persona de Jesús, otra fue en formas de lenguas. El Espíritu Santo se mostró como formas de lengua, como paloma, como viento fuerte. O sea, hubieron manifestaciones. Pero a Dios en sí nadie lo ha visto nunca. Pero sí podemos conocerlo a través de sus actos justos, derechos y misericordiosos. Esa es la forma en que Dios se muestra. Entonces es importante entender que la justicia de Dios es trascendente y es igual que la santidad. O sea, trasciende a todo lo demás. La justicia de Dios sobrepasa de una manera infinita todas las demás obras, todas las demás justicias de cualquier ser. Por ejemplo, el hombre hace una justicia, la justicia humana, pero la justicia humana se queda tan pequeña, tan pobre delante de la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios trasciende todo, ¿sí? Hasta todo entendimiento trasciende, porque imagínese usted un hombre que toda su vida fue un asesino, un criminal, y en el último momento decide recibir a Dios a través de Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Se salva, así es. Y eso se llama justicia divina. Y cualquiera diría, si toda la vida fue malo, ¿y por qué Dios lo perdona? Porque esa es la justicia de Dios. Muchas veces es incomprensible, trasciende, está muy por encima de nuestra lógica, de nuestro entendimiento. Pero ese es Dios. Ese es el Dios que nosotros hemos conocido. Por eso es que el ladrón en la cruz fue salvo. Porque en el último momento de su vida se arrepintió de todo lo que había hecho y Dios le prometió a través de Jesucristo la vida eterna y estar con Él en un paraíso. Cualquier otro ser hubiera dicho no, tiene que pagar por todo lo que hizo. No, Dios hace justicia. Entonces, no hay otro ser, no hay otro Dios, no hay otro Señor más justo que nuestro Dios, que nuestro Señor. Y eso tiene que quedarnos claro a nosotros. Debemos de entender esa condición de Dios, que Él es un Dios justo, así como es un Dios santo. Isaías 5:16 dice lo siguiente: pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Oigan, ¿por qué hay que exaltar a Dios? ¿O por qué debe ser exaltado Él? Porque Él es justo. No hay otra razón. Es uno de los atributos por los cuales Dios debe de ser exaltado. La justicia, el ser justo. Y dice que Él se va a mostrar, dice, y va a ser, Él mostrará su santidad a través de la justicia. ¿Sí? Entonces, yo hago esta reflexión. Cuando Él nos pide que nosotros seamos santos, ¿qué nos está pidiendo? Que seamos justos, que ese tiene que ser uno de nuestros atributos. Entonces nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, debemos de aprender a ser justos y a hacer
justicia. A eso nos ha llamado Dios. Porque santidad, el término santidad es sinónimo de estar apartado, de ser diferente a todo lo demás. Entonces, una de las cosas que hace la diferencia en el ser humano es la justicia. Si usted empieza a actuar con justicia, entonces la gente va a empezar a ver en usted algo diferente. Y entonces sí van a decir, yo quiero lo que él tiene, yo quiero ser como él es. Esa era una de las características de los hermanos de la iglesia primitiva. Habían aprendido a ser justos. ¿Por qué? Porque habían visto la justicia de Dios, habían conocido la justicia de Dios. Ellos sabían que no eran dignos de ser llamados hijos de Dios. Ellos sabían que no eran dignos de heredar el cielo. Pero Dios, a través del sacrificio de Jesús, los dignifica al ser humano, al que cree, y entonces lo hace justo. Por eso es que nosotros hemos sido justificados, dice la palabra. Entonces dice, ese versículo nos demuestra que el Dios Santo se revela distinto y separado de los demás por medio de la justicia. ¿Qué lo hace diferente a Dios? La justicia que Él practica. La santidad de Dios se manifiesta más claramente a través de sus obras justas. Entonces vemos que podemos apreciar que es un Dios santo por sus obras justas. Porque como Él no es hijo de hombre para mentir, ¿cómo es? No es hombre para... No es hijo de hombre para mentir. Ya me confundí, Dios mío. No es no, tendría que buscarlo mejor porque... Ni hijo de hombre para mentir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, o es al revés. Lo buscamos después, créame que me confundí. Disculpe, pero a veces uno se le atraviesan los versículos, por eso que yo prefiero leerlos para no decir lo que no es. Entonces no hay nadie santo o justo como el Señor. Isaías 45:21 dice lo siguiente: declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. Pero oiga, lo que interesa aquí es estos dos puntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? Solo Dios. ¿No soy yo el Señor?, pregunta él. No hay Dios como yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Entonces, este pasaje lo que está haciendo es definiendo o mostrando a Dios como el único Dios justo y salvador. Y que fuera de Él no hay otro. Ni hay otros dioses. No existen. Son inventos del hombre, de la maldad, de la iniquidad. Realmente el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, y no hay otro. Entonces, es importante entender que la justicia de Dios, al igual que su santidad, se revelan a través de la actitud hacia las obras de los hombres y de los ángeles. Por eso es que dice la palabra que nosotros no debemos de considerar como vana la obra que hacemos, el trabajo que hacemos, porque para Dios no hay ni obra ni trabajo pequeño, porque a cada uno le da de acuerdo a sus capacidades. Y entonces Dios no ve si aquella obra es enorme o es pequeña. Para Dios todas son grandes. Por ejemplo, el orar. El orar es una obra grandísima. La gente la considera como menos, y no. Es todavía más grande que construir un templo. Tiene más valor una persona que dobla sus rodillas y ora, intercede por todos los demás,
a alguien que construye un Superdome para albergar 10,000, 20,000 personas. Porque esa es la justicia de Dios. Dios no es moralmente neutro o apático a los hechos, a las acciones. Dios no es que se haga de loco pacho. Lo que pasa es que en su justicia Él hace misericordia, perdona y obra para el bien si nos arrepentimos. Porque el que no se arrepiente atrae consecuencias para sí mismos, y eso también es parte de la justicia de Dios. Entonces Dios ama la justicia y aborrece toda injusticia. Él detesta que la creación física, espiritual, lo visible o lo invisible, haga injusticia. Por eso es que somos llamados a ser justos, porque debemos de aprender a hacer justicia. El Salmo 7, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Por qué se indigna contra el impío? Porque el impío es injusto. Los creyentes deberíamos de ser justos. Y digo deberíamos, porque muchas veces también nosotros somos injustos. Entonces, eso indigna el corazón de Dios. Y el versículo 12 dice: y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Oiga, ¿por qué? Porque esa es la justicia de Dios. Dios nos da oportunidades, Dios nos da chances para volvernos a lo que Él quiere que seamos. Pero si no lo hacemos, si el impío no se convierte, si el creyente no cambia su forma de actuar, entonces Dios tiene preparado una espada y tiene preparado un arco con flecha para hacer justicia. El Salmo 11:7 nos muestra tres cosas de Dios. Y dice lo siguiente, el Salmo 11:7: pues el Señor es justo, Él ama la justicia, y los rectos contemplarán su rostro. Oiga, qué precioso esto. Uno, Dios es justo. No hay otro como Él. Y como Él es justo, ama la justicia. Segunda cosa. Y la tercera es que los únicos que van a contemplar su rostro son los rectos de corazón. Y los rectos son aquellos que son justos y aman la justicia, al igual que Dios. Entonces, ¿queremos nosotros contemplar el rostro de Dios un día? Entonces, empecemos por amar la justicia y ser justos en nuestras acciones, en nuestros dichos, en nuestros pensamientos, en todo lo que somos. Quiero terminar con esto esta noche. Los textos que leímos anteriormente demuestran la gran necesidad que tiene cada persona de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la obra del Calvario, Dios hizo justicia. Dios, como es perfectamente justo, y va a juzgar a todos los que no alcancen el estándar. Entonces, Cristo fue el único que alcanzó el estándar de Dios. De ahí ningún hombre, o sea, por eso dijo Él: yo vine para cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque ningún hombre podía cumplir con la ley. Ahora, eso no nos exime de cumplir. Ya Jesús pagó, pero nosotros, por ejemplo, dice la palabra: no robarás. Entonces cualquiera diría: como ya pagaron, pues ya ese pecado ya está perdonado. Sí, pero no debemos de actuar de esa manera. El que Jesús haya cumplido con el estándar puesto por Dios no implica que nosotros no debamos de cumplir con los mandatos de Dios. ¿No? Porque el juicio vendrá para todos.
Es decretado que el hombre muera una vez y para siempre y luego venga el juicio, dice la palabra. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Él cargó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios. O sea, la ira de Dios se derramó, cayó sobre el Calvario, allí donde estaba Jesús colgado en el madero. Entonces, solo los hombres rectos, no por su propia justicia, sino que la que proviene de Dios, pero que ha aprendido a practicarla, ha hecho de ella parte de su vida, va a ser el que va a ver el rostro de Dios. Entonces, la justicia solo es posible por medio de la fe en la persona y la obra de Cristo. Por eso dice que en Él hemos sido justificados. Termino con este. Segunda de Corintios 5:21. El apóstol Pablo escribe: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre, Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es lo que yo le decía. En Cristo fuimos justificados por su sacrificio vicario. Entonces, seamos agradecidos con Dios. Obremos en lo que Él nos pide que obremos, siendo justos. Termino yo esta noche y espero que la próxima vez que compartamos, terminemos este tema. Padre, te damos gracias en esta noche por la palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos, Dios, que derrames tu bendición, tu paz y tu gracia sobre cada uno y que guardes esta noche a todos aquellos que están allá en los hospitales. Dales fuerza, Señor. Restaura sus sistemas inmunológicos, sus sistemas respiratorios, Dios amado. Te pedimos específicamente por nuestra hermana Tanchito, por el nieto de Claudia, por Salvador López, por Arnoldo Valencia, por Marlon Negro. Y te pido, Señor, también que fortalezcas y des paz y des gozo a aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. En Cristo Jesús. Amén y amén.